Página 40. Huérfanos del espacio, por Roberta Heinlein, 1963. Primera parte. El universo. Crónica 4. Una vez solo, la excitación de Oilan fue disminuyendo y alejándose de su mente, comprobando que estaba cansado y necesitaba dormir bastante. Se estiró en una litera y a poco quedó profundamente dormido. Cuando despertó descubrió que la sola puerta del compartimento se hallaba bloqueada por el otro lado. Y lo peor de todo, su cuchillo había desaparecido. Tuvo que esperar indefinidamente antes de notar alguna actividad al exterior de la puerta de acceso. Se abrió y entraron dos individuos de mala catadura. «Venga», dijo uno de ellos. Le agarraron cada uno por un brazo, aunque ninguno de los dos llevaba cuchillo. No había oportunidad de haber tomado uno de sus cinturones. Le cabía la posibilidad de haberse escapado de ambos. Pero más allá, a regular distancia de la habitación exterior, se encontraban presentes otros dos individuos de formidable aspecto, cada uno armado con un cuchillo. Uno lo balanceaba dispuesto a arrojarlo, el otro lo sostenía por la empuñadura, presto a apuñalar a cualquiera a la menor orden. Se encontraba bien atrapado y se dio pronto cuenta de su situación. Se habían anticipado a sus posibles movimientos. Hacía ya tiempo que había aprendido a relajarse ante lo inevitable. Compuso su rostro dignamente y marchó con tranquilidad hacia donde le conducían sus guardianes. Una vez atravesado el pasillo vio a Ertz, esperando y evidentemente a cargo de aquel grupo de hombres. Hugh le habló, teniendo buen cuidado de conservar su voz en calma y serena. «Hola, Bill. Se ve que has dispuesto bien los preparativos adecuados. ¿Ocurre alguna dificultad?» Ertz pareció momentáneamente confuso para responder, y después, dijo, «¿Vas a presentarte ante el capitán?» «Magnífico. Gracias, Bill. Pero, ¿crees que es prudente exponer la idea a él sin tener un contacto preliminar con los demás compañeros?» Ertz parecía molesto ante su aparente aplomo y así lo expuso, «Vas a presentarte ante el capitán para ser sometido a un proceso. Por herejía». Hugh consideró rápidamente la cuestión como si aquella idea no se le hubiese ocurrido antes. Repuso casi humildemente, «Creo que te has equivocado completamente, Bill. Tal vez un cargo y un proceso sea la mejor forma de ir derecho al asunto, pero yo no soy un campesino para que se me lleve de buenas a primeras ante el capitán. Yo debo ser enjuiciado por el consejo. Soy un científico». «¿Lo eres ahora?», repuso suavemente Ertz. «Ya he recibido consejo al respecto. Tú ya fuiste borrado de las listas. Lo que seas ahora, es una cuestión que solo concierne al capitán y él decidirá en consecuencia». Hugh sostuvo el ataque. Estaba contra él, según pudo ver claramente, y no había nada que hacer con enfrentarse con Ertz. Ertz hizo una señal, los dos hombres desarmados cogieron a Hugh cada uno por un brazo. Oilan les siguió sin la menor protesta. Hugh miró al capitán con un nuevo interés. Había cambiado mucho, un poco más grueso tal vez. El capitán se retrepó lentamente en su sillón y recogió un memorándum que tenía frente a él en la mesa. «¿De qué diablos se trata?», comenzó con voz irritada. «No lo comprendo». Mortimer estaba allí para presentar el caso contra Hugh, circunstancia que Oilan no había imaginado siquiera en anticipar y que venía a sumarse a sus recelos y temores. Rebuscó mentalmente entre los recuerdos de su niñez alguno que le hubiera servido para atraerse la simpatía de Tiller, pero no halló ninguno. Tiller se aclaró la garganta y comenzó, «Este es el caso de un llamado Hugo Oilan, capitán, antiguamente uno de sus más jóvenes científicos.
científico, ¿eh? ¿Por qué no se ocupa el Consejo de este asunto? ¿Por qué ha dejado de ser científico, capitán? Se fue con los mutantes. Ahora vuelve con nosotros predicando la herejía y buscando la forma de minar su autoridad. El capitán miró a Au con una clara beligerancia propia de un hombre celoso de sus prerrogativas. ¿Con qué se trata de eso? ¿Qué tiene que decir en su descargo? Eso es mentira, capitán, no es cierto, en absoluto, repuso Au. Todo lo que he dicho a todo el mundo ha sido la afirmación de la verdad absoluta de nuestro antiguo conocimiento. Yo no he discutido las verdades bajo las que vivimos, he afirmado simplemente que tales verdades son y tienen más fuerza que lo que hasta ahora se ha creído corrientemente. Yo sigo sin entender una palabra de todo esto, interrumpió el capitán, sacudiendo la cabeza. Pesa sobre usted el cargo de herejía, y con todo dice usted que cree en nuestras enseñanzas. Si no es usted culpable, ¿por qué está aquí? Quizá yo pueda aclarar mejor la cuestión, intervino Earth. Oiland. Bien, espero que pueda hacerlo, continuó el capitán. Adelante, oigamos de qué se trata. Earth procedió a dar una versión correcta pero muy deformada del retorno de Oiland y de su extraña historia. El capitán escuchaba con una expresión que variaba entre el asombro, la perplejidad y el aburrimiento. Cuando Earth hubo concluido, el capitán se volvió hacia Hugh. Hugh tomó inmediatamente la palabra. El quid de mi tema, capitán, es que existe un lugar, arriba, allá donde los cuerpos carecen de peso, donde usted puede ver cuando lo desee, con sus propios ojos, la verdad de nuestra fe y que la nave está moviéndose. Allá puede usted contemplar el plan de Jordan operando. No es una negación de la fe, es algo que viene a afirmaría. El propio Jordan lo aprobará. Viendo que el capitán parecía hallarse en un estado de indecisión, Tiller intervino inmediatamente. Capitán, hay una posible explicación para esta situación increíble y que yo creo mi deber que usted la escuche. De primera mano, existen dos obvias interpretaciones de la ridícula historia de Oiland. Puede simplemente ser culpable de extrema herejía, o muy bien puede ser por sí mismo un mutante de corazón y estar comprometido en un plan que caiga usted en sus manos, engañado, mediante un señuelo. Pero hay otra tercera, y más caritativa explicación y la que yo propongo a creer que es la verdadera. Hay un registro en donde se establece que Oiland fue seriamente considerado para ir al convertidor cuando se hizo la inspección de su nacimiento, aunque tal desviación de lo normal era algo poco apreciable, siendo sencillamente un tipo de cabeza más grande que lo normal, y así sobrevivió. A mí me parece que las terribles experiencias que ha sufrido a manos de los mutantes, han producido en él, decisivamente, una mente inestable. Este pobre diablo no es responsable de sus propias acciones. Hugh miró a Tiller bajo un nuevo aspecto. Absolverlo de culpabilidad y al propio tiempo asegurarse de que tendría pronto que hacer el último viaje. ¡Qué buena jugada! El capitán hizo un gesto con la mano hacia ellos. Esto ya se ha llevado bastante tiempo y después, volviéndose a Earth, le dijo, ¿hay alguna recomendación? Sí, capitán. El convertidor. Muy bien, pues. Earth, en realidad no comprendo por qué tiene que molestárseme con estos detalles. Me parece que está usted en condiciones de mantener la disciplina en su departamento sin mi ayuda. Sí, capitán. El capitán se levantó de su sillón y comenzó a retirarse. Recomendación confirmada. Caso terminado. Una rabia terrible subió al rostro de Hugh frente a la irrazonable injusticia que se estaba cometiendo con él.
Ni siquiera se habían molestado en mirar la única real evidencia que tenía en su propia defensa. Oyó un grito: «¡Espere!». Y a renglón seguido comprobó que era su propia voz. El capitán se detuvo, mirándole. «Espere un momento», continuó, mientras las palabras le surgían apresuradamente y de acuerdo con su propio juicio. «Esto no establecerá ninguna diferencia, ya que usted se halla tan condenadamente seguro de que conoce todas las respuestas, aún sin haberlas comprobado en su verdad con sus propios ojos. Sin embargo, la nave se mueve». Hugo Ilan tuvo mucho tiempo para pensar, zumbado en el compartimento donde le habían confinado para esperar las necesidades de energía del convertidor. Sí, mucho tiempo para pensar y dar un repaso a sus errores cometidos. Contando su historia a Earth inmediatamente. Aquello había sido la equivocación número 1. Tuvo que haber esperado, haberse adaptado poco a poco con el hombre que tan cruelmente le había negado, en lugar de confiar en una amistad que nunca había sido muy íntima y verdadera. Segunda equivocación, Mortimer. Cuando oyó su nombre, debió haber investigado y descubierto la gran influencia que ejercía sobre Earth. Le conocía desde antiguo, era algo que tuvo que haber tenido muy en cuenta. Bien, allí estaba, condenado como un mutante. O tal vez como hereje. Las dos cosas conducían al mismo sitio. Consideró si debería o no haber intentado explicar lo sucedido a los mutantes. Había aprendido mucho de ello en alguno de los antiguos registros en posesión de Joachim. Pero no habría sido inútil. ¿Cómo poder explicar que las radiaciones procedentes del exterior causaron el nacimiento de los mutantes, cuando los que tenían que escucharlo no creían en absoluto que existiese semejante lugar exterior? No, lo había embrollado todo antes de ser llevado a presencia del capitán. Sus autorrecriminaciones fueron turbadas al final por el sonido de la puerta al ser desbloqueada. Era demasiado pronto para otra de sus infrecuentes comidas. Pensó que había llegado el momento en que se lo llevasen hacia su trágico destino y resolvió el llevarse por delante a alguien junto a él. Sin embargo, estaba equivocado. Oyó una voz de afable dignidad. Hijo, ¿cómo ha ocurrido esto? Era el teniente Nelson, su primer maestro, con aspecto más envejecido y más frágil. La entrevista fue penosa para los dos. El anciano había acariciado la gran esperanza para su protegido, incluso la ambición de que pudiese eventualmente aspirar a la capitanía de la nave, aunque había guardado tales ambiciones para sí mismo, creyendo que decirlo al joven prematuramente no le habría causado ningún bien. Cuando el joven desapareció, su corazón se sintió profundamente herido. Y ahora volvía, como un hombre, pero bajo la desventurada condición en que se hallaba y bajo una sentencia de muerte. La entrevista no fue menos desgraciada para Hugh. Había querido mucho al anciano maestro, a su manera, quería agradarle y necesitaba su aprobación. Pero pudo ver, al contarle su historia, que Nelson no era capaz de considerar el relato de sus experiencias, sino como una aberración de la mente de Hugh, y sospechó incluso que el viejo Nelson prefería más bien que encontrase una rápida muerte en el convertidor, con sus átomos aplastados y convertidos en hidrógeno y proporcionando algún poder útil a la nave, que verle vivir haciendo burla de las antiguas enseñanzas. Pero en aquello cometió una injusticia respecto al anciano Nelson al interpretar mal la piedad del anciano y no su devoción por la ciencia. Pero en el fondo de su corazón, sensible y romántico, Hugh prefería morir a destrozar el espíritu de su benefactor. Cuando llegó el momento en que el anciano se levantó para marcharse, el anciano Nelson le dijo: «¿Hay algo que pueda hacer por ti, hijo? ¿Te alimentan bien?» «Muy bien, gracias», mintió Hugh piadosamente. «¿Hay algo más que quieras decirme?»
No. Bueno, sí, ¿podría usted enviarme algún tabaco? No he fumado un pitillo en mucho tiempo. Me cuidaré de eso. ¿Hay alguien más a quien quieras ver? Pues yo estaba bajo la impresión de que no se permitían visitantes. Visitantes corrientes. Tienes razón, pero pienso que quizá pueda conseguir que la regla se relaje un tanto al respecto. Pero tienes que prometerme que no hablarás a nadie de semejante herejía, añadió con ansiedad. Hugh pensó rápidamente. Aquel era un nuevo aspecto, una nueva posibilidad. ¿Su tío? No, aunque siempre se habían llevado bien, sus mentes diferían totalmente, en realidad se habrían visto el uno al otro como extraños. Nunca había hecho amigos fácilmente, Earth había sido su más próximo amigo y ahora. Después se acordó de su amigo del poblado, Alan Mahoney, con quien tanto había jugado de niño. Cierto que no le había visto apenas desde el tiempo en que estuvo aprendiendo con Nelson. Sin embargo. ¿Vive todavía en nuestro poblado Alan Mahoney? Sí, claro. Me gustaría verle, si puede venir. Alan llegó, nervioso, asustado pero contento de ver de nuevo a Hugh y terriblemente trastornado de hallarle bajo la sentencia de hacer el último viaje. Hugh le abrazó, golpeándole amistosamente la espalda. Buen chico, le dijo. Sabía que vendrías. Desde luego, protestó Alan una vez que me enteré. Pero nadie en el poblado lo sabía. Creo que ni los testigos lo saben. Bien, estás aquí y eso es lo que importa. Cuéntame cosas de ti. ¿Te has casado? Pues. No. No perdamos el tiempo hablando de eso. No me ha ocurrido nada importante, de todas formas. ¿Por qué diablos te encuentras metido en este apuro, Hugh? No puedo hablarte de eso, Alan. Prometí al teniente Nelson que no lo haría. Bien, es una promesa. ¿Qué clase de promesa? Estás metido en una ratonera y con el agua al cuello, amigo. No lo sé. ¿Te ha ayudado alguien? Bien. Nuestro antiguo camarada Mortimer no me sirvió de nada, creo que hay mucho que hablar de esto. Alan emitió un silbido y aprobó con la cabeza lentamente. Eso explica muchas cosas. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes algo? Tal vez, sí, quizá no. Tras de haber desaparecido tú, se casó con Edris Baxter. Ah, ¿sí? Sí, eso pone en claro muchas cosas, y permaneció silencioso por unos instantes. Después de un corto silencio fue Alan quien se dirigió a Hugh. Mira, Hugh, no vas a quedarte aquí a que te maten como a un perro. Particularmente, cuando Tyler está mezclado en todo esto. Es preciso que te saquemos de aquí. ¿Cómo? No lo sé en este momento. Tal vez organizando un asalto, una incursión rápida. Imagino que podría conseguir unos cuantos cuchillos para dar un golpe, con la ayuda de un puñado de buenos amigos, y luchar lo que sea preciso. Y después, cuando haya terminado, iremos todos al convertidor. Tus compañeros, tú y yo. No, creo que no vale. Pero. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos sentados y esperar a que te quemen hasta reducirte a cenizas. Sí, ya comprendo. Hugh estudió el rostro de Alan. ¿Sería decente pedirle aquello a Man? Pero continuó, con la seguridad de lo que había notado en los rasgos nobles de su amigo. Escucha, ¿harías algo que fuera capaz de sacarme de aquí, no es cierto? Ya sabes que sí, repuso Alan,
sorprendido de que se pusiera aquello en duda. Muy bien, pues. Hay un enano llamado Bobo. Te diré dónde encontrarlo. Página 47. Alan comenzó a subir, cada vez más arriba, hasta un límite que jamás había imaginado desde que dejó a Hugh en su prisión, y desde que había hecho diabluras, siendo un chiquillo conducido por Hugh. Ahora era mayor, más conservador, le faltaba estómago para la aventura. Al tremendo peligro que existía en abandonar los niveles bajos de la nave, había que añadir su ignorancia supersticiosa. Pero aún así, continuó subiendo. Tendría ya que haber llegado al lugar. A menos que hubiese perdido la cuenta. Pero no vio al enano por ninguna parte. Bobo le vio primero. Una pedrada lanzada por una onda le golpeó en el estómago, a pesar de haber gritado, «Bobo». Bobo volvió a ver a Joachim, entrando en su compartimento y dejando su carga a los pies de los mellizos. «Carne fresca», dijo orgulloso de su hazaña. «Vaya, ¿con qué es eso?», convino Jim con indiferencia. «Bien, es tuya, llévatela». Bobo hizo una señal con la mano. «Es divertido», dijo. El saber el nombre de Bobo. Joe levantó los ojos del libro que estaba leyendo, Poemas escogidos de Browning, D.L. Press, New York, London, Luna City, Cr. 35, y repuso. «Caramba, eso es interesante». «Espera un momento». Hugh había preparado a Alan para la sorpresa que recibiría en su encuentro con Joachim. En un razonable orden de brevedad había hecho de tripas corazón, lo suficiente, como para contarle lo sucedido. Joachim le escuchó sin hacer muchos comentarios, y Bobo con interés, aunque sin comprender gran cosa. Cuando Alan concluyó, Jim hizo resaltar, «Bien, tú ganas», Joe, y volviéndose hacia Alan, añadió, «No puede tomarse el lugar en donde está Hugh». «¿Sabes jugar al ajedrez?». Alan miró una cabeza y después la otra de aquel cuerpo bicéfalo. «Pero es que no lo comprenden». «¿Es que no van a hacer nada?». Joe pareció confuso. «¿Nosotros? ¿Por qué tendríamos que hacerlo?». «Pero tienen que hacerlo, ¿no lo ven?». «Hugh depende ahora de ustedes. No hay nadie a quien pueda acudir. Por eso he venido». «Espera un momento», gruñó Jim. «Espera un momento. Suponiendo que quisiéramos ayudarle, cosa que no haremos, ¿cómo podríamos hacerlo, por el nombre de Jordan? Respóndeme a eso». «Vaya, pues». Y Alan farfulló algo con cierto aire estúpido, pues organizando un grupo de rescate, por supuesto, bajar hasta su prisión y sacarle de allí. ¿Por qué tendríamos que exponernos a que nos mataran en una lucha para rescatar a su amigo? Bobo pareció despertar y puso las orejas de punta. «¿Lucha?», preguntó interesado. «No», Bobo negó Joe. «No lucha. Solo hablar». «Oh». Y Bobo retornó a su pasividad. Alan miró al enano. «Si dejaran ustedes al enano y a mí». «No», gritó Joe. «Esto está fuera de toda cuestión. No hables más del asunto». Alan se sentó en un rincón apretándose las rodillas con las manos en un gesto de desesperación. Si pudiera salir de allí. Todavía podría intentar buscar alguna ayuda de abajo. El enano parecía estar dormido, aunque era difícil estar seguro de ello. Ojalá que Joachim se quedara dormido también. Pero Joachim no mostró la menor señal de quedarse dormido. Joe trató de continuar leyendo, pero Jim le interrumpió de vez en cuando. Alan no pudo oír lo que estaban hablando uno con el otro.
¿A poco? Joe levantó la voz. ¿Es esa la idea que tienes de la diversión? Signo de interrogación preguntó. Bueno, repuso Jim. Creo que sería mejor que el ajedrez. Con que sí, ¿eh? Imagínate que te clavan un cuchillo en un ojo. ¿Qué sería de mí entonces? Te estás volviendo viejo, Joe. Ya no tienes agallas para nada, hermano. Tú eres tan viejo como yo. Sí, pero tengo ideas jóvenes. Ah, me pones malo. Haz lo que te parezca, pero no me eches a mí la culpa. Bobo. El enano dio un respingo de alerta. Sí, jefe. Sal y ve en busca del rechoncho, de brazo largo y de cerdo. Joe-Jim se levantó, se dirigió a un armario y comenzó a sacar un puñado de cuchillos. Hugo oyó la conmoción en el pasadizo existente al exterior de su prisión. Podría serla producida por los guardias que viniesen para llevarle al convertidor, pero aquello no haría tanto ruido. ¿Sería que se habría producido algún revuelo en relación con él? También podría ser. Y lo fue. La puerta se abrió con estrépito y Alan estuvo en el interior, como un rayo, gritándole y lanzándole un puñado de cuchillos a las manos. Se dio prisa para salir de la celda, mientras iba disponiendo los cuchillos en su cinturón y aceptando otros dos más. Al salir, vio a Joe-Jim, quien por el momento no le vio a él, en la forma en que se dejaba ir volando metódicamente y con la misma calma con que se dedicaba al lanzamiento de cuchillos en la diana, cuando practicaba su deporte favorito. También, vio a Bobo con la cabeza encogida, quien le hizo una horrible mueca con su enorme boca que parecía una cicatriz ensangrentada, y que igualmente se desplazaba con la mayor habilidad. Había otros tres individuos más, dos de ellos a quienes Hugh reconoció como pertenecientes al grupo privado de matones de Joe-Jim, mutantes por definición y por el lugar de su nacimiento, solo que no aparecían deformados. La cuenta no incluía las formas inmóviles yacentes sobre las planchas del suelo. «Vamos», le gritó Alan a Bramas de un momento a otro. Y se dio prisa corriendo por el pasaje y hacia la derecha. Joe-Jim desistió y le siguió. Hugh lanzó una hoja intentando tener suerte a una figura que corría hacia la izquierda. El objetivo era pobre y no tuvo tiempo de comprobar si había hecho blanco o no. Continuaron dándose prisa a lo largo del pasadizo con Bobo a la retaguardia, como si dejase de mala gana la diversión que aquello le producía, hasta llegar a un punto en que el pasadizo se cruzaba con otro principal. Alan les condujo de nuevo hacia la derecha. «Escaleras arriba», gritó. No llegaron a alcanzarlas. Una puerta herméticamente encajada en la estructura, y raramente utilizada, cayó frente a ellos dejándoles a 10 yardas de la escalera metálica. Los matones de Joe-Jim comprobaron su vuelo y miraron con duda a su amo. Bobo se estrelló la nariz, intentando buscar alguna salida por aquella puerta. Los ruidos de sus perseguidores se apreciaban claramente tras ellos. «Estamos atrapados», dijo Joe con calma. «Espero que esto te divierta, Jim». Hugh vio una cabeza aparecer por la esquina del pasadizo que acababan de dejar. Le lanzó una hoja de primer intento, pero la distancia era demasiado grande. El cuchillo chocó y retumbó contra el acero. La cabeza desapareció. Brazo Largo no quitó los ojos del sitio con la onda cargada y dispuesta. Hugh agarró fuertemente a Bobo por el hombro. «Escucha. ¿Ves aquella luz?». El enano parpadeó con aire estúpido. Hugh apuntó a la intersección de los tubos fluorescentes por donde habían cruzado y que se hallaban en el techo directamente encima de la unión de los pasadizos. «Aquella luz. ¿Puedes pegarle en el punto en que se cruzan?».
Bobo calculó la distancia a ojo. Era un tiro bastante difícil bajo cualquier condición a semejante alcance. En aquel bajo pasadizo requería una trayectoria plana y precisaba de un mayor peso del que estaba acostumbrado a utilizar. Pero el enano no respondió. Hugh oyó el viento de la onda, aunque no vio la forma de disparar de Bobo. Al instante se produjo un estampido de algo que salta en mil pedazos y el cruce que se llenaba de una neblina verdosa. Hugh corrió hacia la derecha, contento y agradecido por su conocimiento como ingeniero de los circuitos de iluminación. Había elegido la dirección correcta. El pasaje ante ellos aparecía en completa oscuridad. Pudo oír, sin embargo, el ruido de pisadas a su alrededor sin saber si eran de amigos o de enemigos. Al final surgieron a la luz. Nadie se encontraba a la vista, excepto un campesino inofensivo y asustado que huía del lugar a paso ligero. El grupo pasó una rápida revista a la situación. Todos estaban presentes, pero Bobo aparecía pesado y casi moviéndose a rastras. Joe le miró. Creo que ha respirado el gas. Golpeadle en la espalda. El cerdo lo hizo de buena gana. Bobo tosió repetidas veces, pareció mareado y después hizo una mueca. Vaya, eso irá bien. Aquella pequeña demora había dado, al menos a uno, la oportunidad de echarles la vista encima. Llegó aproximándose en la oscuridad sin apreciar la fuerza que tenía ante él. Alan ladeó el brazo del cerdo mientras se disponía a lanzarse. «Déjamelo», pidió. «Este es para mí». Era Tyler. «¿Quieres luchar de hombre a hombre?», le desafió Alan, con el pulgar sobre la hoja de un cuchillo. Los ojos de Tyler miraron a su enemigo, calculando la lucha y el duelo que se le venía encima, y aceptó el desafío, echando mano de su cuchillo a su vez. El lugar estaba demasiado ocupado por la gente para el lanzamiento de las armas arrojadizas, por lo que se aproximaron el uno al otro dispuestos a una lucha cuerpo a cuerpo. Alan era más fuerte de constitución, pero Tyler era más escurridizo y ágil. Intentó patearle en el estómago, pero Alan supo evadir el ataque mientras conseguía un fuerte puntapié sobre Tyler. Ambos cayeron al suelo, donde continuó una lucha a muerte. Un momento más tarde, Alan estaba limpiándose un cuchillo contra el muslo. «Vayámonos de aquí», dijo turbado. «Estoy asustado». Llegaron a otra escalera y se dieron prisa en subirla a toda velocidad, con Brazo Largo y el cerdo al frente revisando cada nivel en rápidas miradas y cubriendo los flancos, y el tercero de ellos, a quien Hugh había oído llamar como el rechoncho, a la retaguardia. Los demás caminaban en medio. Hugh pensó que habían vencido y se hallaban ahora libres, cuando oyó gritos y el chasquido de un cuchillo lanzado a pocas pulgadas sobre su cabeza. Llegó al nivel superior a tiempo de recibir un corte, profundo, pero sensible, producido por una hoja de acero. 3 hombres sufrieron heridas. Brazo Largo tenía un cuchillo clavado en la parte carnosa del brazo, pero no parecía darle demasiada importancia. Su onda seguía todavía funcionando. El cerdo continuaba dando tropezones tras haber lanzado el último cuchillo, con su armamento agotado. Pero había claros signos de su trabajo. Un hombre estaba caído sobre una rodilla a 20 pies de distancia. Estaba sangrando de la cuchillada recibida el muslo. Mientras que aquella figura procuraba mantenerse con una mano contra el mamparo y se rebuscaba en su cinturón vacío con la otra, Hugh le reconoció. Era Willard. Había conducido el grupo hacia otro pasadizo y lo había flanqueado para encontrar su propia ruina. Bobo llegó tras Hugh y dispuso su brazo poderoso para estrangularlo. Hugh le detuvo el brazo.
calma, Bobo le ordenó. Pégale en el estómago, pero no demasiado fuerte. El enano pareció perplejo, pero actuó como se lo habían ordenado. Earth cayó al suelo como un saco y resbaló por el suelo metálico. Buen trabajo, Bobo, comentó Jim. Llévatelo, Bobo le ordenó de nuevo y permanece en medio. Recorrió de un vistazo el grupo, entonces reunido en el tope de un tramo de escaleras. De acuerdo, muchachos, arriba. Y... cuidado. Brazo Largo y el Cerdo se fueron arrastrando algo penosamente hacia el próximo nivel, con el resto subiendo normalmente. Joe parecía disgustado. En cierta forma, una forma que no parecía clara por el momento, se había visto fuera del mando de su grupo propio, y Hugh dando órdenes. Reflexionó y comprendió que no había tiempo para discusiones de ningún género en aquel momento. Aquello podría costarles la vida a todos. A Jim no parecía importarle gran cosa. De hecho, parecía muy divertido con la aventura. Pusieron 10 niveles más tras ellos sin ninguna oposición organizada. Hugh dirigió la operación de forma que no tuvieran que matar a ningún campesino innecesariamente. Los 3 matones le obedecieron bien. Bobo iba demasiado cargado con Earth para constituir ningún problema con la disciplina. Hugh continuó dirigiendo la partida de ataque hasta subir otros 30 niveles más, hasta hallarse en tierra de nadie, y entonces dispuso que se relajase la vigilancia sostenida hasta aquel momento. Entonces hicieron un alto y examinaron a los heridos de la refriega. Las heridas más profundas eran las del brazo de Brazo Largo y la de la cara de Bobo. Jim las examinó y les aplicó unas compresas con las cuales se había provisto antes de la salida. Hugh rehusó ningún tratamiento por la herida recibida. Ha dejado de sangrar, dijo, y tengo muchísimo que hacer todavía. Tú no tienes nada que hacer sino llegar a casa, le dijo Joe, y allí terminará toda esta tontería. No del todo, negó Hugh. Usted puede ir a casa, pero Alan, Bobo y yo vamos a ir hacia donde no hay peso, a la galería del capitán. Eso es absurdo, repuso Joe. ¿Para qué? Venga conmigo si lo desea y ya lo verá. Bien, muchachos. Vamos. Joe comenzó a decir algo, pero Jim le detuvo. Y el cuerpo bicéfalo de los mellizos siguió al grupo hacia arriba. Flotaron suavemente a través de la puerta de la galería, yendo Hugh, Alan y Bobo con su carga todavía pasiva. Y Jim también. Aquí está, esto es lo que quería demostrar, dijo Alan, extendiendo una mano ampliamente hacia las espléndidas estrellas. Alan miró y, repentinamente aterrado, se cogió de un brazo de Hugh. Jordan. Farfulló entre dientes. Nos caeremos todos. Y cerró los ojos apretándolos fuertemente. Hugh le sacudió con fuerza. Está bien, es algo grande. Abre los ojos. Jim tocó a Hugh en el brazo. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué le has traído hasta aquí? Y apuntó hacia Earth. Ah, él. Bien, cuando despierte voy a mostrarle las estrellas y a demostrarle que la nave se mueve. Bien, ¿y para qué? Después irá abajo a convencer a los demás. Supongamos que no tiene mejor suerte que la que tú tuviste. Bueno. Entonces, dijo Hugh encogiéndose de hombros, tendré que arreglármelas para que se dé a conocer la verdad, cueste lo que cueste, hasta que todos se convenzan. Tenemos que hacerlo, es necesario. Página 54.